A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos. Tener un mayor dominio de nuestras vidas, control de las circunstancias que nos rodean, ejercer roles desde nuestra absoluta autonomía, influir en la toma de decisiones, opinar, votar y ejecutar sin ser vetadas o invisibilizadas y, por supuesto, vivir libres de violencia, son varias de las aspiraciones de mujeres que hemos sido capaces de racionalizar nuestra realidad y sin duda son base del movimiento feminista. Para analizar la situación de la mujer y del feminismo en América Latina frente a estos desafíos y en medio de una crisis que además los agudiza, nos acompaña desde Chile Laura Albornoz. La doctora Albornoz es abogada, académica, investigadora y política chilena, primera mujer directora de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA y ministra de Estado del Servicio Nacional de la Mujer de Chile en los años 2006-2009. Doctora Albornoz, para mí es un placer contar con su compañía en este día. Hola Marjorie, muy buenos días a todos y a todas quienes nos escuchan. Es un placer, muchas gracias. Siempre hablamos, y las mujeres jóvenes, digamos, hablamos de que es momento de realizar un cambio en la mentalidad de estas nuevas generaciones, entendiendo el concepto de nueva generación no como un tema etario, por supuesto, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo generar estos espacios de igualdad que peleamos cuando en este momento nuestras prioridades se han convertido o están enfocadas en mecanismos de supervivencia que más bien estas circunstancias incrementan el trabajo precario y las situaciones que vivimos las mujeres? Yo diría que es muy complejo, es un desafío permanente de los estados y de los gobiernos entender que fenómenos mundiales de esta dimensión, como la que estamos viviendo hoy día con motivo de la pandemia sanitaria, afectan y repercuten de una manera muy mayor a las mujeres que a los hombres. Y es extraño que no puedan visibilizarlo, particularmente porque esto consta en los datos que tienen a su disposición los gobiernos y los estados. En el caso más evidente, que ha demostrado que mayoritariamente quienes han alzado las cifras de desempleo en los países por haber tenido antes de eso una condición de trabajo precaria o por tener trabajos de menor calificación son justamente las mujeres. En el caso chileno, por mencionar solamente un ejemplo, han caído cerca de 350.000 mujeres en el desempleo, mucho por encima o muy por encima de la cesantía en los hombres. Y ese solo hecho, que viene acompañado de otros tantos fenómenos, como son el aumento de las llamadas de mujeres a los teléfonos de emergencia, ya que no pueden recurrir por la cuarentena a los tribunales de justicia para demandar asesoría en el caso de violencia de género, son una demostración de aquello. Y yo diría que particularmente en un asunto que a mí me llama la atención y que tiene que ver justamente con el trabajo doméstico no remunerado. Nosotros venimos durante largos años hablando de cómo existe una invisibilidad del aporte femenino al Producto Interno Bruto de los países. Se habla, incluso los estudios indican que cerca del 40% del PIB mundial es un aporte realizado por las mujeres en un trabajo invisible,
no remunerado y que además no es valorado socialmente. El trabajo que realizamos cuando realizamos labores reproductivas, cuando cuidamos a los niños y niñas, cuando cuidamos a hijos con discapacidad o adultos mayores o a personas enfermas. Y ese trabajo de cuidado hoy día en cuarentena se ha profundizado y se están viviendo las mujeres de una manera mucho más, la está estresando de una manera mucho más importante que los hombres, porque efectivamente ese trabajo lo realizan preferentemente las mujeres según los estudios acerca de cuidado y de trabajos domésticos no remunerados. Entonces, la verdad es que es difícil traspasar el mandato a otras generaciones cuando este es un fenómeno no resuelto para la generación actual de mujeres. Yo creo que esto genera una demanda, una tensión. Los organismos internacionales han estado exhibiendo las cifras y también han propuesto las soluciones a los estados. Lo que pasa es que luego, efectivamente, uno se encuentra con que sigue existiendo esta comprensión, y con esto termino, un tanto neutra de los países que creen que al momento de adoptar políticas públicas, basta con adoptar políticas públicas generales, y creen que por ese solo hecho la igualdad va a llegar a hombres y mujeres. Y nosotros hemos dicho hasta el cansancio que aquí se requiere políticas especialmente focalizadas en las mujeres para que los resultados efectivamente logren la igualdad que se añora. Es decir, la participación de la mujer es un problema desde la oferta, ¿es un problema de oferta o de demanda? ¿En dónde tenemos que generar los puntos de inflexión para ver un cambio? Sí, yo creo que es de oferta y de demanda. De oferta porque efectivamente las mujeres, particularmente en Latinoamérica, hemos estado segregadas a espacios laborales vinculados con el comercio, con los trabajos de carácter trabajadoras de casa particular o empleadas domésticas, en el sector servicio, en el sector educación y salud. De hecho, usted cuando habla de la primera línea de la atención del coronavirus, la verdad es que tiene que hablar justamente de las mujeres que son las trabajadoras mayoritarias en los servicios de salud, en el ámbito de educación, en el rol de trabajos de servicio, de venta, en comercio, turismo, en la agricultura. O sea, cuando nos hablan de mantención o de, en definitiva, una economía globalizada, y hablamos de la protección de la producción de productos para la alimentación, la verdad es que gran parte de la alimentación es generada por las mujeres que se dedican mucho al trabajo en el agro. Entonces, claro, hay un problema de oferta porque estamos muy concentradas en ciertos sectores productivos, y también hay un problema de demanda, que luego cuando los propios áreas productivas del país o sectores productivos demandan, lo hacen no pensando en las mujeres como un participante cualificado, sino que las mujeres, claro, por ejemplo, si uno habla de la minería, que también hay en Ecuador, o si uno habla de la generación eléctrica, estamos siempre pensando en los hombres para cumplir roles tradicionalmente masculinos, en la gerencia, en la dirección, y en la toma de decisiones de esas áreas productivas, y a las mujeres la concebimos más bien como subcontratistas a cargo del aseo, a cargo de la maquila o de otros servicios de menos valor y también menos remunerados económicamente. De acuerdo, comentó hace un momento sobre las políticas públicas que son generales. En Ecuador en particular no tenemos un Ministerio de la Mujer. Necesitamos la rectoría, normativa y estrategia de las políticas de género que vengan a través de un organismo público autónomo y técnico, o qué hacemos en nuestros países donde no tenemos estos organismos. Tenemos que, digamos, intentar perfeccionar lo que ya tenemos. ¿Esto es posible o definitivamente necesitamos un Ministerio de la Mujer? Marjorie, con mucho respeto, la verdad que no es mi afán, y fui ministra de Estado, conocí a las directoras del Instituto de las Mujeres en Ecuador, y efectivamente tiene un rango, la institucionalidad de género, mucho menor que un ministerio. La verdad es que Beijing y la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación ha recomendado sistemáticamente el que se cree una institución independiente del nombre al más alto rango, y con eso estoy pensando seriamente en una institución que pueda hablar directamente con el presidente de la República y hablar con los restos de los ministros a cargo de los distintos sectores,
de tú a tú, por decirlo así. Entonces, lo que no necesitamos es que el resto del gabinete piense que cuando hablamos de temas de género estamos hablando de políticas sociales, de políticas de beneficencia, o que estén pensando que estos son problemas que se solucionan con un poco más de dinero o con programas, entre comillas, estereotipados dirigidos a las mamás, ¿ah? Que son nociones o conceptos que están muy pasados de moda y que nos hablan del nivel de subdesarrollo que vivimos en la región, no en Ecuador, sino que también en Chile y en el resto de los países latinoamericanos. Cuando sigamos entendiendo que este no es un problema estructural, sino que es un problema social, no vamos a avanzar. Es un problema social, es un problema estructural y político, porque estamos hablando de la subordinación de un sector de la población a otro sector que ha dominado por más de 2000 años el aparato público. Entonces, claro, el dejar de entender que el Estado es neutral por el solo hecho de promover la igualdad, es un tremendo avance, porque lo que nosotros necesitamos es justamente que el Estado tome conciencia de la desigualdad y la discriminación a lo largo de los tiempos, a lo largo del tiempo que han vivido las mujeres, y además se den cuenta de cómo esto se traduce en el escaso crecimiento que vive el país. Nuestros países son subdesarrollados porque no tenemos inclusión de las mujeres. O sea, hay cifras estudiadas hoy día del año pasado, realizada por la consultora internacional McKinsey, que habla cómo aumentaría el Producto Interno Bruto de los países de América Latina si lográramos la igualdad, y se habla de 25 trillones de dólares en aumento en Producto Interno Bruto con la sola igualación de condiciones de hombre y mujer en América Latina. Entonces, lo que yo observo, Marjorie, para ser bien clara, es una suerte de ceguera machista que domina los gobiernos latinoamericanos. Esta ceguera se ha mantenido y solamente ha logrado ser sobrellevada por algunos mandatarios. En algunos casos han sido mujeres, en otros casos las mujeres no han logrado hacer su contribución en esta materia, no porque tengan una obligación primordial, pero uno esperaría que a lo mejor tuvieran una especial sensibilidad. Y lo que escucha son señales que son erráticas. Hay muchos mandatarios que hacen comentarios, desde el comentario cotidiano hasta la priorización de las políticas públicas, que lo único que hacen es reforzar los estereotipos de roles femeninos y roles masculinos, que no solamente están pasados de moda, sino que son económicamente poco rentables para la superación de la pobreza de nuestros países subdesarrollados. De acuerdo, en este camino de reivindicación, ¿qué debemos hacer? ¿Podemos ver un panorama a corto plazo favorable? ¿Podemos tener expectativas positivas al respecto? ¿O como generación, quienes quizá tenemos la capacidad ahora de influir o de agremiarnos para tratar de influir en la política pública, cómo debemos seguir trabajando? Sí, yo creo que definitivamente usted tiene la razón de que en el mundo han habido importantes cambios cada vez más en favor de las mujeres y de la igualdad de género. Y esos cambios han sido importantes. Hemos tenido mujeres mandatarias, Naciones Unidas, se creó ONU Mujeres, y Naciones Unidas ha recomendado políticas públicas, ha definido efectivamente ciertas estrategias y también ciertos indicadores de género, pero insisto, particularmente en Latinoamérica, con un marcado sesgo cultural, ha seguido reproduciendo ciertas cuestiones que no favorecen en nada el avance de las mujeres. Ahora, si yo tuviera que quedarme con algunas recomendaciones, por de pronto yo quiero señalar que, por ejemplo, ONU Mujeres acaba de sacar un documento de ciertos servicios esenciales que no pueden dejar de funcionar en pandemia y que tienen que ver con la atención de mujeres. Y estos servicios esenciales tienen que ver particularmente con la atención de mujeres que viven violencia de género, pero también el cómo el Estado en particular diseña una política, y lo está haciendo el PNUD en una mesa de la cual formo parte, en la cual estamos haciendo propuestas en materia económica para lograr que en definitiva no tengamos el mismo resultado que hemos tenido de las últimas crisis económicas en los últimos 100 años en el mundo. Los resultados de esas crisis económicas son: más mujeres salen del mercado laboral, el trabajo de cuidado o doméstico les refuerza o les dificulta la tarea de reinserción laboral, más mujeres jefas de hogares uniparentales y una más alta cesantía con el aumento de todas las brechas.
Lo que tiende a pasar es que cuando se produce el reintegro de los trabajadores al mercado laboral, el primero que reaparece es el varón y la mujer queda postergada de nuevo en condiciones precarias. Entonces me parece a mí que la focalización de la distribución de los recursos económicos que tengan los estados, ya sea a través de recursos propios o de préstamos por organismos o bancos internacionales, tienen que estar focalizados particularmente en las mujeres de menos ingresos, que son cabezas de familia, y tiene que haber también una política destinada a subsidiar la contratación femenina en las empresas y a apoyar a los pequeños emprendimientos de mujeres que ustedes saben tienen dificultades históricas para poder avanzar en las escalas de emprendimiento y generalmente hoy día realizan labores de autoayuda o de subsistencia en materia de emprendimiento. Entonces hoy día va a haber una importante mutación en materia emprendedora que va a suponer modificar el área de turismo, el área de abastecimiento de servicios, de alimenticios, de cuidados y otras, y en ese sentido yo creo que es bueno priorizar particularmente en el emprendimiento de mujeres con todo lo que esto supone. Yo, la verdad que Marjorie, podemos conversar en otras oportunidades. De acuerdo. Y yo ofrezco mi colaboración en ese sentido, pero hay muchas herramientas que hoy día están siendo ofertadas por la CEPAL, por Naciones Unidas, y que dan cuenta de que efectivamente una cantidad de dinero invertida en una mujer jefa de hogar tiene un mayor efecto a la hora de superar los niveles de pobreza que va a traer aparejada esta pandemia. De acuerdo. Hablemos de feminismo. El término ha sido, voy a utilizar una palabra coloquial, muy manoseado y muy censurado por grupos que pretenden quitarle validez, ¿no? Pero, ¿qué significa ser feminista? Yo creo que el feminismo tiene múltiples expresiones, es una corriente filosófica como tantas otras que apunta a lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Muchos podrán decirme que esa igualdad no es posible. La verdad es que son admisibles todos los comentarios y aproximaciones al concepto. El marxismo también tiene y el humanismo tiene distintas aproximaciones y cercanías con el término. Hay algunos que se definen marxistas-leninistas, otros marxistas, y así también el humanismo. Porque la Laurita, perdón, estoy cumpliendo roles también de domésticas aquí, tratando de dar información. Pero la verdad es que yo creo que una persona que se autodefine como feminista es una persona que intenta superar las discriminaciones evidentes que existen en el mundo y en las diferentes etapas de la vida de una mujer y que las marcan muy fuertemente. Yo creo que efectivamente hay un sector de la población, más bien por ignorancia y por falta de estudio, que tiende a asociar el feminismo con los movimientos feministas más radicales, pero el feminismo es dinámico, es generoso y es inclusivo. Hoy día, por ejemplo, en Chile las corrientes feministas hablan de la ecología, de terminar con la industria extractivista, con reponer la economía humanista, en definitiva habla de una comprensión del ser humano mucho más global y humanista que la que veníamos recibiendo de la instalación de los modelos neoliberales en la región o neoliberales a mansalva. Entonces yo ahí la verdad es que no es que sea laxa o relativa, pero sí creo que el feminismo tiene múltiples corrientes y lo importante es llegar a coincidir en puntos clave, ¿no? Sin dejarse llevar por los estereotipos y por las posiciones más extremas. A mí me parece que, y no soy conservadora, que las mujeres tenemos derechos que abarcan transversalmente todos los sectores de la vida y que no podemos reducir el avance de la mujer solo a obtener más beneficios como mamá, más protección en materia de maternidad en el ámbito laboral, sino que al mismo tiempo tenemos que avanzar en el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres, tenemos que ser capaces de que las mujeres se conviertan en ciudadanas con libre decisión o que administren libremente su vida. Y eso no se logra cuando hay niñas que tienen que abandonar el sistema escolar porque o sufren abuso sexual o no acceden a métodos anticonceptivos o no tienen una legislación o tienen legislaciones que penalizan todas las formas de aborto. Y eso hay que decirlo igualmente claro
como hablamos de leyes de cuota para los partidos políticos, o cuando hablamos de empleabilidad de las mujeres cabezas de familia o jefas de hogar. Tienen igual importancia todas las dimensiones de desarrollo de las mujeres. Yo me acuerdo que en Chile a mí me correspondió ser ministra de la mujer en el primer gobierno de una mujer presidenta con un gabinete paritario como fue el de Michelle Bachelet. Y yo recuerdo que los parlamentarios, mayoritariamente varones, eran muy rápidos a la hora de legislar materias vinculadas con roles maternales o reproductivos de las mujeres, pero eran mucho más lentos a la hora de otorgarnos leyes de cuota o avanzar en políticas de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, ese apoyo interesado de hombres y mujeres conservadoras no es el que necesitamos. La verdad que necesitamos que el país reconozca que la mujer es libre de decidir sobre su futuro, es libre de decidir si quiere o no quiere tener hijos y mantener la tradición en esa materia, o quiere optar a una vía distinta. Entonces, para ser bastante clara, me cuesta un poco hablar porque hay un eco, pero esto es lo que cuesta y lo que hay que hacer para lograr comunicaciones entre los países, particularmente en un momento, ojo, que se ve muy amenazado el multilateralismo. Vamos a vivir, con ocasión de la pandemia, una afectación de las relaciones multilaterales entre los países hermanos que tenemos que profundizar muy fuertemente, particularmente en este momento. Es por eso que yo, respondiendo directamente a su pregunta, no existe un solo tipo de feminismo. Yo me reconozco como feminista y soy una social cristiana, y soy profundamente feminista porque me parece que no es posible concebir los valores cristianos si no se cree y respeta al otro ser humano en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Entonces aplico esos valores también a la vía comunitaria y a la elaboración de teorías feministas. A mí me parece que, independiente del nombre que se coloque, lo que tenemos que estar es muy alertas a una corriente que hoy día se han desarrollado producto de movimientos populistas o católicos o religiosos que apuntan a o que tienen como foco el avance en igualdad de género, y han hablado entonces de ideología de género. Lo que intentan es hacernos retroceder en materia de igualdad. Hay que tener mucho ojo con esos populismos que están avanzando en América Latina. Lo observamos en Brasil, lo observamos en otros países que al final terminan retrocediendo en todos aquellos avances en materia de derechos humanos que hemos logrado en los últimos 40, 50 años. De acuerdo, es decir, en este ejercicio de la reivindicación deberíamos tener mucho cuidado, ¿no? Porque hay una línea muy delgada que a veces hace que sean censurados, en el sentido del medio y el fin, es decir, buscamos que la misma naturaleza del medio que usamos sea la naturaleza del fin que estamos buscando, y eso a veces puede llegar a quitarle legitimidad. Es decir, sí somos capaces de encontrar estos ideales de la moderación y el valor del punto medio en la medida en que seamos capaces de identificarlos. Exactamente. Quería hacerle una consulta puntual. Yo sé que usted además es profesora de Derecho Privado. Hablamos hace un momento de política pública. Cuando hablamos de igualdad salarial y tratamos de llegar con propuestas de política pública, sobre todo al legislativo, encontramos del otro lado que la contraparte nos dice, bueno, ¿en qué es un contrato entre privados? ¿Y en qué lugar dice lo contrario? ¿Cómo podemos responder esto y convencer de que mejorar las condiciones salariales objetivas sí puede ser efectiva, y quizás es la manera más efectiva hacerlo a través de la política pública? Sí, la verdad que, bueno, que se han elaborado una serie de normas a lo largo del tiempo que apunta a seducir, convencer o entusiasmar al sector privado a que se sume a estas políticas de igualdad que se promueven desde el Estado. Distintas iniciativas a lo largo del tiempo. A mí me correspondió, siendo ministra, crear una norma de igualdad de género que justamente apuntaba a sumar a gente del mundo privado en políticas de igualdad, porque se da ahí una situación bien compleja. Uno pasa largos años intentando entusiasmar al sector privado a que cumpla con principios de igualdad, y la verdad que ellos pueden estar entusiasmados o no, y la verdad que uno ha logrado avanzar, a veces avanza 2 pasos y retrocede 10,
Y lo que hemos intentado con normas de igualdad, como la norma chilena 3262, que en Ecuador tiene un principio de génesis, existe una norma semejante a esta que lo que intenta es tratar de solucionar estas brechas que tienen las mujeres a través de mecanismos de adhesión voluntaria por parte del sector empresarial. Yo no me estoy refiriendo aquí al cumplimiento de las normas de materia laboral, que como en todos los países tienen leyes especiales que protegen a los trabajadores de la supremacía de poder que tiene el empleador. Yo me estoy refiriendo aquí a normas que apuntan justamente a que se superen aquellas dificultades que históricamente el sector privado tiene, y no sé si hacia eso iba su pregunta, a la hora de contratar a mujeres. Tenemos problemas en la selección y reclutamiento de personal femenino, tenemos problemas en las condiciones laborales que existen al interior de las empresas para que las mujeres no solamente accedan al mercado laboral o al trabajo en su empresa, sino que además pueda escalar y optar a mejores niveles dentro de la jerarquía de la empresa. Y hay problemas también asociados con factores culturales que tienen que ver con el acoso sexual y el acoso laboral. De acuerdo. Frente a eso, ya estamos con el tiempo. Quería pedirle, perdón, que el tiempo al aire es cortito. Quería pedirle un mensaje final de despedida para todos quienes le escuchan en Ecuador. No, Marjorie, yo quiero decirte, bueno, que este contacto lo hemos hecho particularmente en relación a tu interés y a ti como comunicadora, tu interés particular sobre el tema que yo valoro enormemente. Hoy día a la mañana hablaba con un periodista y hay mucho de esta fuerza que se está poniendo este tema en el mundo, que es producto del trabajo que realizan las mujeres periodistas y comunicadoras en los medios de comunicación. Agradezco esta invitación y yo creo que más que nada la invitación es a poder informarse y a educarse en una materia tan sensible, tan interesante. El mundo está cambiando, necesitamos una visión más humanista de este mundo. No nos sirve seguir trabajando solo con hombres. Este es un tema que no solamente tiene que ver con razones de igualdad, sino que también de conveniencia. Le conviene al mundo ser más inclusivo e incorporar no solamente la demanda de las mujeres. Yo la hablo con esta fuerza porque somos el 52% de la población, pero hay aquí una preocupación que, por cierto, beneficia a todo el mundo. Yo creo que en la medida que todos nosotros colaboremos para obtener mayor igualdad, es que el mundo se va a ver beneficiado. Así que nada, te envío un saludo afectuoso y nada, estoy disponible para cuando ustedes necesiten. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Ha sido un placer estar frente a ustedes nuevamente y por supuesto tener la extraordinaria invitada que nos ha acompañado el día de hoy. El mejorar las circunstancias de igualdad en todas las esferas, por supuesto, supone transformaciones a nivel de procesos sociales y transformaciones estructurales que actualmente están perpetuando estos patrones y esta desigualdad, pero no olvidemos que también supone una transformación individual en cada una de nosotras y nosotros, así que tenemos una gran responsabilidad en ello. Nos vemos la próxima semana. Soy Marjorie Chávez. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.